Bueno, y verdaderamente es un privilegio recibir al doctor Lorenzo Córdoba en este estudio, es el consejero presidente del INE. Presidente, ¿cómo estás? Querido Leonardo, un gusto estar contigo, como siempre. Oye, un año de aquellas elecciones parece que fue ayer, ¿no? Pues sí, parece que fue ayer, aunque también han pasado muchísimas cosas, ¿no? Ha sido un año muy intenso. ¿Qué significaron las elecciones de ese día? Mira, yo creo que la constatación de que en México, después de 30 años, logramos, aunque poco a poco y de manera gradual, construir condiciones para que la ruta electoral fuera una ruta abierta para todos los contendientes. Hace un año se celebró una elección en la que ocurrió la tercera alternancia en la presidencia de la República de 4 elecciones que ha habido en este siglo de presidenciales. El año pasado se reiteró también, digamos así, la alternancia en el plano local, en el ámbito de las diputaciones, de las senadurías, y se constató lo que había venido ocurriendo en los últimos, me atrevo a decir, por lo menos 4 años, desde que con la reforma 2014 el IFE se transformó en INE. La historia viene de atrás, no es una historia que nazca de un día para otro, es una historia acumulativa, pero lo que hemos visto en los últimos, ahora ya 5 años, con las elecciones de 2019, pues es una historia de alternancia absolutamente, digamos, establecida entre nosotros. En 5 años, el índice de alternancia, es decir, el número de elecciones en las que ha cambiado el ganador, tanto a nivel municipal como de diputaciones locales, gubernaturas, diputaciones federales y senadurías, de más del 60%. Es decir, hay prácticamente 2/3 partes de posibilidades que cuando vas a una elección cambie el ganador. Y esto no habría sido posible si no hubieras tenido un piso parejo, condiciones, digamos así, que inyectan certeza, porque además el año pasado tuviste, después de mucho tiempo, una elección que no fue contestada y cuyos resultados fueron aceptados generalmente. Libre y legal, acabamos de escuchar al presidente decir eso. Pero ahora te pregunto, como politólogo que eres, además muy reconocido y abogado, ¿la transición se acabó? O sea, ¿ya es asunto del pasado o podemos seguir teniendo esta democracia condicionada, a pesar de que, como tú has dicho, ha habido alternancia en la presidencia? Además hemos completado todas las posibles, y en el ámbito de las entidades federativas y en el Congreso hemos tenido mayorías, minorías, de un signo y de otro. O sea, ¿seguimos teniendo una democracia condicionada? Mira, yo te diría esto. Hay muchos pendientes de la democracia. La nuestra sigue siendo una democracia, como solían decir en la década pasada la gente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Las democracias latinoamericanas decían son democracias que juegan a ver cuánta pobreza aguantan. Es decir, es una democracia que sigue teniendo un montón de promesas incumplidas, un montón de pendientes. Ahí están los problemas de seguridad, de pobreza, de desigualdad, de corrupción, de impunidad. Pero eso no es atribuible necesariamente a la democracia, al menos en el plano electoral. Yo te diría que desde el punto de vista electoral, sí, nuestros problemas ya están resueltos. Hicimos bien el trabajo. La elección de 2018 es una elección que ha sido reconocida como una elección paradigmática a nivel internacional en combate a la desinformación, en conseguir paridad en los órganos de representación pública, en fiscalización, en hacer elecciones en contextos de violencia como los que vive el país. Entonces yo te diría, desde el punto de vista electoral, sin duda la democracia ya está entre nosotros, al grado de que hoy las elecciones son efectivamente un mecanismo en el que los ciudadanos no solamente eligen a sus representantes, sino también premian o castigan con su voto la acción de gobiernos. Porque hace 19 años elegíamos a López Obrador como jefe de gobierno y a Fox como presidente, bueno, con un día de diferencia. Pero hoy tenemos un sistema electoral que en operación y en integridad pasa cualquier prueba, Lorenzo. Incluso es un punto de referencia a nivel internacional. Sí, pues, sin duda un sistema electoral, como siempre va a ocurrir, puede mejorarse, puede afinarse, las reglas del juego se ponen a prueba en las elecciones. En y por Gran lo Bretaña, tanto, en Estados Unidos, pasa cada elección. En cada elección siempre hay quien plantea afinar las reglas del juego, pero en términos generales hay un dato bien interesante, Leonardo. Después de las elecciones de 2018 y de las que acaban de pasar ahora en junio, el mes pasado, en 2019, ningún partido de oposición, que eran los que normalmente pedían cambios a las reglas del juego porque consideraban que eran inequitativas, ninguno de los partidos de oposición ha pedido cambios. El que está pidiendo cambios ahora no es Morena siquiera, son algunos legisladores de Morena que están planteando elecciones más baratas, y nadie está en contra de elecciones más baratas. El problema es que por aparatar las elecciones no perdamos lo que conseguimos. Yo te diría 3 grandes cosas: autonomía de las autoridades electorales, que no ha sido sencilla conquistarla; certeza en las reglas del juego,
y equidad en las condiciones de la competencia, y en tercer lugar, pues los mecanismos que nos permiten la representación de la pluralidad política que existe y que se refrenda en cada elección en los espacios de decisión pública. Si no perdemos eso, bienvenido cualquier cambio. Yo tomo todo eso y lo doy como prueba superada y digo, ¿por qué no se concentran en las siguientes reformas del Estado, en lo que al Estado le duele? Que claramente la impunidad, el funcionamiento del federalismo siguen siendo los temas más sentidos, pero siento que hay toda una inercia de los 80s y 90s, de decir, como lo que se habla es de reformas electorales, pues vamos pensando en una más, aunque no le haga falta al país. Yo te diría incluso una cosa, subrayando lo que estás diciendo. Si no hay cambios a las reglas electorales y nos vamos con las reglas actuales a 2021, no pasa nada. Tenemos condiciones de, digámoslo así, certeza, de equidad en la competencia, de fortaleza institucional que nos permitirían ir a las elecciones del 21 sin problemas. ¿Está bien blindado nuestro sistema para que el dinero del crimen organizado no lo penetre? Mira, sí, tenemos la fiscalización más importante, más grande que se hace en el mundo a los partidos políticos, pero cuidado, no nos equivoquemos en pensar que el combate al crimen organizado es una función de las autoridades electorales. Las autoridades electorales necesitamos de un aparato de inteligencia, de fiscalización del Estado, con el cual podamos hablar para combatir un fenómeno que aqueja todos los ámbitos de la vida social. Y efectivamente, retomando lo que decías hace un momento, yo creo que hoy los problemas están en otro lado. Hace 30 años, Leonardo, en la elección presidencial de 1988, tuvimos a las elecciones más complicadas, más complejas, más problemáticas de nuestra historia. Es más, me atrevo a decir, digo, tú eres te devuelvo la cortesía, el analista político y el estudioso de la realidad del país, aquí eres tú. Hace 30 años las elecciones probablemente eran el principal de nuestros problemas. Claro, el centro. Hoy los problemas están en otro lado, no en lo electoral. Cito, el Plan Nacional de Desarrollo de Salinas habría con el acuerdo de modernización de la vida nacional que pasaba por una reforma electoral. Así es. Hoy el presidente en su Plan Nacional de Desarrollo ni siquiera lo plantea. Es más, el presidente, por eso yo digo que esta iniciativa que vimos hace unos días y que está discutiéndose en el Congreso, sea una iniciativa ni de Morena, porque hay varios representantes de Morena. Dijo, yo esa ni la he visto, no ha pasado. El mismo presidente dijo que no tiene una urgencia de una reforma electoral antes del 21. Yo lo que digo es, creo que tiene razón el presidente. Los problemas están en los temas, vuelvo a insistir, de pobreza, de desigualdad, de corrupción, de impunidad, de seguridad. Oye, y de funcionamiento de toda la maquinaria electoral. Hace unos días que platicábamos con la responsable de comisión de búsqueda, que no encuentran a las personas. El INE ha demostrado a lo largo de los años que puede ser, además de un elemento que dé certidumbre y organizativo, un proveedor de servicios para el Estado, dando, por ejemplo, identidad a los ciudadanos. Totalmente, Leonardo. De hecho, hoy el padrón electoral y la credencial para votar con fotografía no le demos vuelta, es nuestra cédula de identidad para todos los efectos. Sí, claro. La base de datos del padrón electoral no solamente sirve para fines electorales, sino, como acabas de mencionar, para proveer un montón de servicios y combatir el robo de identidad. Es más, gracias a los convenios que tenemos con el gobierno, con las instancias de gobierno y con los poderes judiciales, con la ABM también, ¿no? Con la Asociación de Bancos de México, en los últimos 2 años y medio hemos logrado darle identidad a más de 12,000 cadáveres desconocidos. Gracias a los datos biométricos que se compulsan con los de la base de datos del padrón. Gracias a los convenios con la Asociación de Bancos de México, todos los días impedimos el robo de identidad y por ende fraudes al patrimonio de las personas, porque se autentica la identidad con nosotros. Alguien puede decir, perdón, voy más allá, tenemos estos convenios con el SAT, con la Secretaría de Hacienda, es decir, el INE es un órgano autónomo pero colabora con otras instancias de gobierno. Voy más allá. El problema, se dice, es que los menores de edad no tenemos una base de datos de menores. El INE la puede hacer sin mayor inversión más que la de la mica, la infraestructura ya está y demás. Si yo fuese tú, me pasaría el día diciendo, hago muchas cosas por ustedes, a ver, contabilícenmelas por favor, a la hora que me dicen que es algo muy caro, ¿no? ¿Me dejas poner un ejemplo en ese sentido? Claro que puedes. Nosotros hacemos, no sé por qué el INE, pero así lo mandató la Constitución, el monitoreo de todas las estaciones de radio y televisión, de todas las transmisiones de radio y televisión. Esta transmisión está siendo monitoreada por el INE para garantizar que los spots de los partidos, de las autoridades electorales, efectivamente se transmitan, pero monitoreamos todo. Tú sabes que la Secretaría de Gobernación pagaba los servicios de monitoreo para que los spots del gobierno efectivamente se verificara, que se transmitieran a una empresa privada, y ahora desde diciembre no le cuesta nada. Estamos haciéndole un ahorro a la Secretaría de Gobernación de más de 500 millones de pesos, gracias a que nosotros le proveemos ese servicio gratuitamente. Pues sí, que han pasado muchas cosas. Dime algo personal. Esa noche del 1 de julio de hace un año, ¿dormiste a pata tirante?
Mira, afortunadamente las elecciones nunca me quitaron el sueño. Nunca dejé de tener sueño ligero, pero nunca me quitaron el sueño. Y la verdad es una gran satisfacción, creo que de la que hay que sentirnos orgullosos todos los mexicanos, que esa noche hubiera leído en la cadena nacional el discurso que leí, porque habíamos preparado con mucha preocupación otro, aquel en donde se empataban eventualmente los márgenes, porque son los electores los que son al final del día deciden el día de la elección quién gana. Pero afortunadamente yo creo que para todos esa es una elección que pasará a la historia como una elección tranquila a pesar del contexto de inseguridad, en donde se logró informar adecuadamente a pesar del contexto de desinformación que vive en el mundo y que hoy coloca al sistema electoral mexicano como un paradigma en esta materia a nivel internacional. Se logró una elección con la mayor con el mayor número de mujeres